Buen día, jóvenes. Enseguida empezamos la clase. Buen día, buen día. Bueno, sigamos con el problemas de crecimiento y decrecimiento. En muchas áreas en la ciencia, la velocidad de crecimiento de una variable llamada población es directamente proporcional al tamaño de dicha población. Entonces, esa población o X se trae en función del tiempo. La población varía con respecto del tiempo. Se plantea una ecuación diferencial derivada de población respecto al tiempo es igual a K por X. Esa es una ecuación diferencial, la cual resolvemos y al resolver se nos da una solución general, lo mismo o parecido a lo que hemos hecho en problemas de temperatura. No sé, no creo que perdamos mucho. Esta ecuación diferencial la hacemos separable, X, diferencial de X primero. Dividido X. Será igual acá, diferencial T. Esa es una ecuación diferencial separable. Nosotros, si es separable, integramos, integral 1 sobre X, diferencial X, igual a acá, integral diferencial de T, T. Como este término será neperiano, puedo considerarlo como neperiano de C. Entonces será neperiano de X. Y este término menos neperiano de C pasa, negativo por supuesto, K por T. Entonces así de simple.
Por propiedades de este negativo se hace un cociente dividido C, X dividido C, igual a K por T. Entonces elimino un neperiano o despejo X sobre C. Como es X dividido C, este C pasa a multiplicar a E elevado a K por T. Solución general, lo que tenemos aquí es la ecuación diferencial, donde K es una constante de proporcionalidad, X por supuesto, población, T tiempo. Entonces a esta, que la hemos llamado, la estamos llamando solución general, es, bueno, solución general de una familia de infinitas curvas, ¿no es cierto? Los datos del problema nos permitirán determinar la solución particular. Ese es el concepto. Ejemplo. Veamos, en el censo del año 2001, cierta localidad boliviana tenía 650 habitantes. Y en el censo del 2012 alcanzó los 1.100 habitantes. La alcaldía del pueblo recibe 1.500 bolivianos por habitante. Inciso A. ¿Cuánto dinero recibirá el año 2020? O nos pide la población para multiplicar, ¿cierto? Si el crecimiento de la población es proporcional al número de habitantes. ¿En qué año la alcaldía recibirá 1.200 millones de bolivianos? Entonces armamos los datos. Por supuesto, el 2001 con el tiempo cero son 650 habitantes. Dice que X es igual a X sub 0, la cantidad inicial es 650. En el 2012, después de 11 años, son 1.100 habitantes. 1.100 habitantes. Bueno, aquí está H. Dice el 2020, el tiempo transcurrido, 19 años, vamos a ver qué población hay, ¿no es cierto? Dice, ¿cuánto dinero recibirá el año 2020? Eso queremos saber primero qué población habrá para multiplicar 1.500 por la población en el 2020. Y así hacemos el inciso A. El inciso B, ¿en qué año la alcaldía recibirá 1.200 millones? ¿No es cierto? Entonces, así hacemos a los 650, con los 650 habitantes, partimos el tiempo cero. Entonces, X será igual a C por E elevado a K por T. Esta es la solución general de la ecuación diferencial. Reemplazamos X igual a X sub 0. 650 igual a C por E elevado a 0 por K. El tiempo es 0 por K sigue siendo 0. E elevado a 0 es 1. Esto es 1. Entonces C es igual a 650. Reemplazamos aquí en C. Entonces X será 650 E elevado a K por T. Ya hemos definido C. Ahora falta K para finalmente encontrar la población. El otro dato, aquí 11, T 11 años, o la cantidad 1.100 habitantes después de 11 años. O a los 11 años tenemos 1.100 habitantes, reemplazamos X 1.100 igual a 650, E elevado a 11, K por T, 11K. Entonces, podemos eliminar ahí y me queda 110 y 65. E elevado a K, primero es E elevado a K elevado a 11, sigue siendo E elevado a 11K igual a 110 dividido a 65.
De ahí este 11 pasamos al otro miembro, pero como raíz, e elevado a k es 110 dividido 65, elevado a 1 sobre 11. E elevado a k reemplazamos ahora en la solución. Aquí dice e elevado a k. Lo que voy a hacer aquí es hacerlo así, 650, para no despejar k. E elevado a k, elevado a t. Entonces, este valor, ese dato ya tengo elevado acá, no necesito despejar acá. ¿Cierto? Es 110 dividido 65 elevado a 1 sobre 2. Entonces, aquí reemplazamos eso. Entonces será x igual a 650. Bueno, está desplazado. ¿Qué pasaría? 650 por 110 dividido 65 elevado a 1 por t dividido 11. Ahora ya puedo reemplazar el dato donde le encuentra mi incógnita. Es decir, cuando x a los 19 años, después de 19 años, no sabemos qué población. Entonces x será igual a 650 por 110 dividido 65 elevado a 19 dividido 11. Entonces, x había sido 1612 habitantes. Ahora, necesitamos nosotros ese dato, la población. La alcaldía recibe 1.500 bolivianos por habitante, entonces será 1.612 habitantes por 1.500 bolivianos por habitante. Entonces, multiplicamos 1.612 por 1.500, 2.418.000 bolivianos. Aquí esto nos quedó B. Esas unidades bolivianas. Eso es como inciso A. La respuesta al inciso A, entonces 2.418.000 bolivianos. Inciso B dice, ¿en qué año la alcaldía recibirá 1.200 millones de bolivianos? Una duda aquí, a ver, 1, 2, vale. Aquí, 3, 1, 3, 1.200 millones, está ahí. Eso entonces, de nuevo, ¿en qué año la alcaldía recibirá 1.200 millones? Nosotros sabemos que la alcaldía recibe, o ese municipio recibe 1.500 bolivianos por habitante, entonces habrá que dividir 1.200 millones dividido 1.500 bolivianos por habitante. Entonces, multiplicamos, ¿no es cierto? Ya sabemos, medios con medios, extremos con extremos, o así. Extremos con extremos y medios con medios, si quieren así. Entonces será 800.000 habitantes. Tenemos ese dato, entonces esa cantidad recibirá cuando esa población llegue a 800.000 habitantes. ¿Cuándo llegará a eso? Entonces de aquí nosotros necesitamos el tiempo. ¿Cuándo llegará a 800.000 habitantes ese municipio o esa región o la población, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde lo vamos a reemplazar? X igual a 650 por 110 dividido 65 dividido t elevado a t sobre 11. Entonces, hay que reemplazar aquí 800.000 y despejar t. Entonces, son 800.000 igual a 650 por 110 sobre 65 elevado a t sobre 11. Entonces, aquí me queda 80.000 dividido 65, 65 pasa, ¿no es cierto?, a dividir. Entonces tengo 110 dividido 65 elevado a t sobre 11.
igual a 80.000. 80.000 dividido a 65. Para despejar T, una de las sugerencias es que pueda aplicarle el neperiano. Y entonces exponente pasa a multiplicar el neperiano de 110 dividido a 65. De la siguiente manera. T sobre 11 por el neperiano de 110 dividido a 65 igual al neperiano, otra vez desplazado, 80.000 dividido 65. Entonces, hacemos las operaciones y te resulta que el tiempo es 148.77 años después de nuestro inicio, después del 2001. Entonces, ¿en qué año sumamos? Esa cantidad recibirá el año 2001 más 148, será el 2149.77, más o menos, será el año 2150. ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre el desarrollo de esta aplicación? Sigamos entonces. Uno más vamos a hacer. En un cultivo de levaduras, la cantidad de fermento activo aumenta con una velocidad proporcional a la cantidad de sustancia presente. Si esa cantidad se dobla en una hora, ¿qué cantidad habrá al cabo de 3 horas y media? Dice entonces otra vez cantidad inicial, X sub 0. X la cantidad en cualquier instante T. Entonces, cuando T es 0, estas cantidades son iguales. X igual a X sub 0. Después de una hora, la cantidad se dobla, dice. X es igual a X, 2 veces X sub 0. Y nos pide qué cantidad habrá al cabo de 3 horas y media. No conocemos esto. Indica al cabo de 3 horas y media. Nuevamente se presenta la ecuación diferencial y su solución. Solución general. Reemplazamos. Hay que primero determinar C, bueno, C, K, y finalmente lo que nos pide X. Cuando T es 0, X igual a X sub 0, entonces X es igual a X sub 0 igual a C por E elevado a 0. E elevado a 0 es 1. Entonces C es igual a X sub 0. Entonces X será igual a X sub 0, E elevado a K por E. Entonces estará en función de, esa cantidad estará en función de X sub 0. No nos está dando la cantidad inicial. Entonces dependerá de la cantidad inicial. Después de una hora dice que es 2 veces, X es 2 veces X sub 0. Entonces X es 2 veces X sub 0 igual a X sub 0. Eliminamos. Y entonces E elevado a K es por 1, ¿no es cierto? Entonces E elevado a K igual a 2. Entonces aquí podemos hacer lo mismo que hemos hecho en los casos anteriores, X sub 0. E elevado a K elevado a T. Entonces, E elevado a K es 2. Entonces me quedará 2 elevado a T. Aquí está X igual a X sub 0 por 2 elevado a T. Entonces, finalmente, cuando T es 3.5, aquí es 3.5, nos pide la cantidad. Nuevamente repito, esta cantidad estará entonces en función de X sub 0. Entonces, X será igual a X sub 0 elevado a 2 por 2 elevado a T. Y T es 3.5, entonces será 2 elevado a 3.5. Será 11.31 veces X sub 0. Después, bueno, lo que aquí no está es ordenado. Después de 3 horas y media, la cantidad había sido 11.31 veces X sub 0. Y aquí les dejo algunos ejemplos para que ustedes se guíen. Uno. Aquí hay otro.
En realidad lo que estamos haciendo es muy parecido a temperatura, ¿no es cierto? Aquí hay un tercer ejemplo para que ustedes lo vean. Y llegamos a otro punto, otro tema, aplicaciones geométricas. En geometría plana y del espacio es posible emplear las ecuaciones diferenciales, sin embargo es necesario tomar en cuenta previamente los siguientes conceptos. Tenemos una curva, tenemos una recta que la llamamos tangente. Una recta tangente es la que corta en un punto a una curva. Bueno, aquí está mal graficada, de repente faltó un poquito la pendiente. Y una recta normal, se puede decir, es una recta perpendicular a la recta tangente L. N es la recta normal, aquí, y L es la recta tangente a la curva. La curva es y igual a f de x. La pendiente de una curva en el punto P de x y, aquí está el punto, se expresa de la siguiente manera. M es igual a tangente de θ igual a derivada de y respecto de x. Una recta tangente es una recta que intersecta en un solo punto, en este caso P de x y, a una curva en dicho punto. La recta que pasa por un punto y tiene pendiente M, la definimos de la siguiente manera. Pasa por un punto, lo llamemos P1, X1, Y1, y la pendiente es derivada de Y respecto a X. Entonces la ecuación de esa curva es Y menos Y1 igual a M por X menos X1. Entonces Y menos Y1 es igual a la derivada de Y respecto a X por X menos X1. Ecuación de la recta L. La recta normal a la recta L es aquella recta perpendicular a L, cuya pendiente y ecuación es, dos puntos aparte, M1 es igual a menos 1 sobre M2 o igual a menos derivada de X respecto de Y. Entonces, y a esto hemos visto esto, condición de perpendicularidad en trayectorias ortogonales. Ya conocemos este tema. Entonces, Y menos Y1 será igual a menos derivada de X respecto de Y por X menos X1. Ecuación de la recta normal. Ejemplo, determinar la ecuación de una curva que pasa por el punto 2,7, nos da el punto, cuya pendiente es igual al doble de su abscisa. Nos da un punto y nos da la ecuación, cuya pendiente es igual al doble de su, M, su pendiente, es igual a derivada de Y respecto a X, igual al doble de su abscisa, es X, 2X. Entonces, esta es una ecuación diferencial, resuelvo o halle su solución general y nos pide la solución particular. Si nos pide la solución que pasa por este punto, nos está diciendo cuál de las curvas nos interesa, solamente eso. Entonces, una ecuación diferencial separable la hacemos, derivada de Y respecto a X es 2X, diferencial de Y es 2X, diferencial de X. Esto, si es separable, integramos, integral diferencial de Y es Y, igual a 2, integral de X diferencial X más C. Si integramos esto será X cuadrado dividido 2. Con este 2 eliminamos, ¿no es cierto? En otras palabras, es sencillito esto, pero hay que mostrarlo. 2X cuadrado. X cuadrado dividido 2 es lo que estoy integrando, más C. Entonces estos dos los simplificamos y me queda únicamente Y igual a X cuadrado más C. Solución general. Solución general. Pero nos pide una de esas curvas. Solución general. Esta es una familia de infinitas parábolas. ¿Cierto? No nos pide una de esas parábolas. Entonces, ¿cuál de esas? La que pasa por ese punto. Entonces tenemos que definir el valor de C. Cuando X es 2, Y es 7. Reemplazamos aquí, entonces, si Y es 7, igual a 2 al cuadrado es 4, más C. Entonces de ahí despejamos C, 7 menos 4, 3. Reemplazamos, entonces Y se da igual a X cuadrado más 3. Esto es lo que nos pedía. A esto le llamamos nosotros solución particular. Es una de las infinitas
parábola. No solamente nos pidió, o obtuvimos nosotros esas infinitas parábolas, pero específicamente nos pedía aquella parábola que pase por ese punto, 2, 7. Determinar la ecuación de la curva, otro ejemplo, determinar la ecuación de la curva que pasa por el punto, nuevamente nos da un punto cuya pendiente es igual al cociente de su ordenada entre su abscisa. Entonces nos da el punto y nos da su pendiente. Dice que su pendiente es el cociente de su ordenada es y entre su abscisa x, y sobre x. Entonces esta es una ecuación diferencial, la cual primero tenemos que resolver o hallar su solución general para después su solución particular. Será aquella que pase por el punto 2, 3. Entonces, diferencial de y sobre y igual a diferencial de x sobre x, una ecuación diferencial separable. Integramos, de esto será un neperiano de y, de esto será un neperiano de x. Que también este c podemos considerarlo neperiano de c. Neperiano de c. Entonces, será neperiano de y igual a neperiano de x más neperiano de c. Por propiedades, este será un producto. Neperiano de y será igual a neperiano de c por x. Eliminamos los neperianos o despejamos y, será una familia de infinitas rectas. Entonces, pero nos pide la recta que pasa por el punto 2, 3. Entonces, cuando x es 2, y es 3. Tenemos que definir c. Entonces será 3 es y igual a 2 por c. Despejamos c, este 2 pasa a dividir, c será igual a 3 medios. Entonces y será igual a 3 medios por x. Esta es la familia de rectas, pero una de las infinitas rectas. Esta se llama solución, o es la solución particular que se nos pedía. O le ponemos y sub p. Otro tema, movimiento acelerado de los cuerpos. Y aquí vamos a ver uno de ellos, caída de los cuerpos con resistencia del aire. Considera un cuerpo de masa m cayendo verticalmente, que solo sufre la influencia de la gravedad g, y una resistencia del aire que es proporcional a la velocidad del cuerpo. Asuma que tanto la gravedad como la masa permanecen constantes, y por conveniencia escójase la dirección hacia abajo como la dirección positiva. La segunda ley del movimiento, la segunda ley de Newton dice, la fuerza neta, esa fuerza neta es la fuerza resultante, que actúa sobre un cuerpo es igual a la velocidad de cambio en tiempo del movimiento de un cuerpo. Entonces un cuerpo hacia un esquema de caída libre, un diagrama de caída libre, donde un objeto, un cuerpo, cae, y ahí aparecen dos fuerzas, una debido a la gravedad, m por g, y otra fuerza que se opone a la caída, la vamos a llamar F sub r, igual a k por b. Tienen direcciones contrarias. Entonces, si hacemos que esta distancia no está altura, podemos llamar x, podemos llamar y, no importa. Entonces, dice la segunda ley de Newton, dice que F, la fuerza resultante, es igual a m por derivada variación de velocidad respecto al tiempo. Fuerza resultante. Y del sistema, de aquí del diagrama de cuerpo libre, será la sumatoria de fuerza, o la fuerza resultante será la fuerza debido a la gravedad y la que se opone debido a la resistencia del aire. Entonces será Fr será igual a F menos F sub R. Fr será igual a F, pero F es m por g menos k por b. Ecuación número 2. Estas dos ecuaciones igualamos. Las dos son fuerzas resultantes, entonces será ecuación 1 igual a ecuación 2, m igual a, por derivada de b respecto al tiempo será igual a m por g menos k por b.
Esta es una ecuación diferencial, cualquiera la vamos a llevar a una ecuación diferencial conocida. Como tenemos tres términos, aquí, B' por M, ese M tenemos que derivar, de repente la vamos a hacer lo que aparentemente es mucho más fácil, hacerla lineal. Para ello tenemos que eliminar M, dividimos toda la ecuación entre M, entonces derivada de B respecto de T será igual a G menos K sobre B, K sobre M por B. Entonces este término lo vamos a pasar al primer miembro, derivada de B respecto al tiempo, más K sobre M por B igual a G. Esta es la ecuación, la forma de una ecuación diferencial lineal, entonces es lineal, la tratamos como lineal. La solución, dice la ecua'ción diferencial, dice B', su solución es B, ya habíamos visto. Integramos esto, integral diferencial de B es B igual a C por E elevado a menos K sobre M, integral diferencial de T, más E elevado a menos K sobre M, integral diferencial de T, por integral de E elevado a K sobre M, por integral diferencial de T, por G, también es constante, podemos sacar diferencial de T. Entonces, integramos todos los exponentes, entonces B será igual a C E elevado a menos K por T sobre M más E elevado a menos K por T sobre M, e integramos, aquí me quedó lo mismo, integral de E elevado a K, aquí lo que no he integrado, más el último término, dice G primero, G por integral E elevado a K por T dividido M. Entonces, esto lo vamos a integrar respecto a entonces este será constante. Entonces, de integrar esto, me resulta que es M por G, M quedó en el denominador, o K, ¿no es cierto? Así, G sobre K sobre M, por E elevado a K por M, K por T debido a M. Entonces, solamente mostrar eso, esto está multiplicado por este negativo, ¿no es cierto? Entonces, ese negativo, el exponente lo vamos a eliminar, entonces quedará así, eliminado, y multiplicamos extremos con extremos y medios con medios, entonces me va a quedar M por G dividido K. Y el primer término es C por E elevado a menos K sobre M. Esta será la solución general de la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Esta. Inicialmente se nos da, aquí está la ecuación diferencial, lineal. Después de esto se presentan dos situaciones, cuando el cuerpo no encuentra resistencia del aire y cuando el cuerpo sí encuentra resistencia del aire. Eso lo vamos a dividir en dos, inciso A. Si el cuerpo no encuentra resistencia del aire, es decir que K es cero, no existiría esto, ¿no es cierto? No existiría esa fuerza que se opone. Entonces, M por derivada de B respecto a T sería igual a M por G menos K. Esto es cero. Es cero, entonces, bueno, aquí está, ¿no es cierto? Entonces quedará, simplificamos esto y me queda derivada de B respecto de T igual a G. Entonces, diferencial de G es igual a G diferencial de T. Integramos y me queda B igual a G por T más C. Esa será la velocidad cuando esto se puede decir que es un vacío, eso no encuentra resistencia del aire, ¿no es cierto? Pero el inciso B decía, si el cuerpo encuentra resistencia del aire, es decir, que se presenta una constante mayor a cero, se va a presentar una velocidad llamada límite, y esa velocidad será M por G dividido K. Entonces ya tenemos algunos datos como este valor de la gravedad, no necesita ser parte del como dato del problema, sino ya sabemos cuánta es la gravedad, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede presentar un ejemplo? Un cuerpo que pesa 30 libras, pesa significa que W es igual a M por G, 30
kilogramos. 30 kilogramos. Se suelta de una altura de 30 metros. De 30 metros. Esta, ¿no? 30. Se suelta a una altura de 30 metros. Se queda. Con una velocidad inicial de 3.05 metros por segundo. Supongo que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad del cuerpo. Se sabe que la velocidad límite es de 39 metros por segundo. Hallar una expresión para la velocidad del cuerpo en cualquier instante t. Entonces nosotros vamos a buscar b en función del tiempo. Solo del tiempo. Inciso B, una expresión para la posición del cuerpo en cualquier instante t. Una ecuación de la distancia en función del tiempo. Distancia recorrida, ¿cierto? Entonces, los datos del problema es W es igual a M por G, 30 kilogramos. La distancia, la altura es 30 metros. La velocidad inicial, 3.05 metros por segundo. La velocidad límite es 39 metros por segundo. Y aquí el dato que no aparece aquí en el problema es la gravedad, 9.81, conocemos ese dato. La ecuación diferencial derivada de B respecto al tiempo más K sobre M por B igual a G. Entonces K tenemos que encontrar K, no tenemos M y tenemos G. Entonces, y la solución es B igual a C por E elevado a menos K sobre M por T más M por G es W dividido K. Entonces no conocemos K y no conocemos M. ¿Podemos encontrarlo? Evidentemente W es igual a M por G igual a 30. G conocemos, entonces despejamos M. M será igual a 30 sobre G, o 30 dividido 9.81, entonces M es 3.05. Ahora, no conocemos K, pero conocemos la velocidad límite. La velocidad límite es 39, y la velocidad límite es M por G, que es W dividido K. Entonces, aquí 39, M por G es 30 dividido 39 en K, entonces será 0,669. 769. Entonces ya tenemos este M y K, reemplazamos en la ecuación diferencial o directamente en su solución, ¿no es cierto? Para que esa velocidad nos dé en función de C, y esto tenemos que definir. Reemplacemos entonces. Bueno, no era necesario en la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Pero 0,769 dividido 305 será 0,25, un cuarto de B igual a 9.81. Y en la solución es B igual a C por E elevado a menos 0,25T más 30 dividido 0,769. Entonces, B será igual a C por E elevado a menos T cuartos, 0,25T más 39. Entonces, esta es la ecuación de la velocidad, pero está en función del tiempo y de la constante arbitraria. Tenemos que definir, en otras palabras, definir C significa encontrar o buscar su solución particular. ¿Cómo lo hacemos? Condiciones iniciales del problema. Es decir, cuando T es 0, la velocidad es un dato ese, la velocidad inicial es 3.05. Es un dato, tenemos ese dato. 3.05. Entonces B ahora es igual a B sub 0. 3.05 es igual a C por E elevado a menos 0,25 por T. Esto es E elevado a 0 es 1. Entonces 3.05 menos, esto será con menos 39 será C igual a 35.95. Eso tengo que reemplazar aquí en C. Entonces, y ese es el inciso A. B, la velocidad del cuerpo será igual a 39 menos 35. Este 39 primero y este después menos, porque lo estoy ordenando únicamente, menos 35,95 por E elevado a menos 0,25T. Ecuación de la velocidad para cualquier instante T. Solo queda en función del tiempo. Inciso B dice, sabemos que la velocidad es derivada de el recorrido respecto al tiempo. Tenemos ese dato, la velocidad. Entonces, X' será 39 menos 35.95 por E elevado a menos T cuarto.
t cuarto, sí. Entonces, hacemos separar la ecuación diferencial, este t pasamos a multiplicar, entonces, diferencial de x será igual a 39 menos 35,95 por e elevado a menos t cuarto por diferencial de t. Esto integramos en dos términos. Integral diferencial de x será x 39 por integral diferencial de t menos 35,95 por integral de e elevado a menos t cuarto diferencial de t más la constante. C1, aquí no hay necesidad de neperiano, no hay ningún término neperiano. Entonces, x será igual a 39t menos 35,95 elevado a menos t cuarto dividido menos un cuarto. Si esto estamos integrando, más la constante C1. Entonces, multiplicamos este primero negativo con negativo dividido, ¿no? Será positivo. Y este 35,95 dividido 0,25 o 35,95 por 4. Este es un cuarto, ¿no es cierto? No nos olvidemos. Entonces será x será igual a 39t más 143,8 e elevado a menos t cuarto, más la constante C1. Eso tenemos que definir porque nos pide la solución particular. Condiciones del problema, condiciones iniciales del problema para hallar C1. Dice, cuando el tiempo es 0, esto no recorrió ni un metro, 0 metros, ¿no es cierto? 0 metros. Son condiciones iniciales, entonces reemplazamos. Aquí es 0, este 0, aquí será 0, aquí será 0. Entonces, 143,8 elevado a 0, por e elevado a 0 es 1. Todo esto es 1, entonces será menos, de aquí despejamos, menos 143,8. Ya tenemos la distancia, la constante. Entonces, x será igual a 139t más 143,8 por e elevado a menos t cuarto más C1, pero C1 es menos 143,8. Aquí es 143, está desplazado, voy a arreglarlo. Varios lugarcitos están desplazados, pero creo que se entiende, esa será la solución del problema. La distancia para cualquier instante t, solo en función del tiempo. Esto lo vamos a pasar, pero sin de repente darles algunas pautas de cómo se trabaja en circuitos eléctricos. Aquí se presentarán solamente como conocimiento general. Esto, por supuesto, no entrará a examen, ¿no? No habrá preguntas sobre esto porque no vamos a hacer ningún ejemplo. Circuitos eléctricos, elementos pasivos de un circuito, resistencia, inductancia, capacitancia, un circuito, el tipo de circuito que tengamos, según la ley de Kirchhoff, por supuesto, la fin, el voltaje o la tensión, las ecuaciones para resolver circuitos en un tipo de circuito RL o en forma general, FEM, FEM, es ER, E sub R, E sub L, por supuesto, el nombre de cada uno, E sub C, ley de Faraday, ley de Henry y ley de Ohm. El voltaje I por R, por supuesto, lo que no he puesto aquí es el nombre de cada una de las variables, I, R, y el tipo de circuito RL y circuitos RC. Eso sí en forma general, pero no habrá. Y hasta ahí es las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Alguna consulta, jóvenes? Terminada la clase, por supuesto, les envío el avance. Nuevamente, no habrá preguntas sobre circuito, ya que no hemos detallado, no hemos hecho ninguno de los ejemplos. Pero les doy los conceptos básicos del circuito. Aquí, por ejemplo, también se presenta una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial lineal para circuito de L. Una ecuación diferencial lineal. Lo que faltó detallar es cada una de las variables.
No es más, jóvenes, puede que mañana viajo, jueves viajo, viernes vuelvo, sábado es muy probable que ya envíe sus notas, sábado. Por supuesto, envíe por el grupo de WhatsApp y ya nos podemos reunir, no el día lunes, de repente el día miércoles, en caso de que haya dudas sobre su examen. Pero eso sí, usted ya tiene una idea por supuesto, los que han dado el examen, tienen una idea de su examen, ¿no es cierto? Yo les he dicho. ¿Por qué tienen idea? Porque yo les he dicho que ese examen tiene que resolverlo como parte de su trabajo práctico. Entonces, ya lo han resuelto. Por decir, hasta el tema que hemos hecho lineales, ustedes resolvieron 35 ejercicios. Por decir, no estoy seguro de eso. No sé. Entonces, como cuatro preguntas así, entonces ustedes tienen que presentar como parte del trabajo práctico la número 36, pregunta número 1, 37, pregunta número 2, 38, pregunta número 3. No se olviden que esto ya deberían resolverlo porque ustedes al final tienen un nuevo desafío con estos temas, como el examen final. ¿No es cierto? El examen final va a entrar todo lo avanzado. Entonces, esto ya lo han vuelto a repasar, lo han resuelto. Esto es del examen. Resuelto esto, ustedes tienen idea de su nota, porque saben lo que han hecho. Bueno, no hay más, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase.